Mujeres piadosas, grandes hombres y sus madres. El poder de la entrega de una madre piadosa. William Borden. Toda madre sabe que de alguna manera llega el momento en el que tiene que dejar ir a sus hijos. Cuando son pequeños, ella es responsable de darles protección, enseñanza e instrucción. Pero al hacerlo, también los está preparando para la independencia y preparándose a sí misma para soltarlos y dejarlos salir al mundo. A fin de cuentas, se está preparando para entregarlos a la voluntad de un Dios soberano. En este capítulo encontramos a una madre que fue llamada a entregar a su hijo a un futuro incierto y peligroso. William Borden nació el 1 de noviembre de 1887. Fue el tercero de 4 hijos. Mary, su madre, provenía de una línea de antepasados muy distinguidos, incluyendo algunos que habían llegado al continente americano en el barco Mayflower. Incluso desde antes de llegar al Nuevo Mundo, sus antepasados habían acumulado una larga lista de logros y distinciones en las esferas militares, política y religiosa. Pero Mary no se enorgullecía de su linaje y raramente hablaba de ello porque estaba más preocupada por el futuro de su familia. El 21 de diciembre de 1882 se casó con el señor William Borden, un hombre de negocios muy prominente en Chicago, donde se había hecho muy rico gracias a la minería de la plata y a la compra y venta de propiedades. Los 4 hijos que tuvieron crecieron en medio de muchos privilegios. Aunque Mary había tenido formación religiosa durante toda su vida, llegó a tener una fe personal y salvífica hasta los 33 años de edad, en 1894. Esta conversión marcó su vida de manera inmediata y permanente. Como madre dedicada, siempre había atendido a la salud y al bienestar de sus hijos. Pero ahora, su preocupación más importante era el desarrollo espiritual de sus hijos. Anhelando que sus hijos escucharan consistentemente la predicación del Evangelio, comenzó a asistir a la iglesia de la Avenida Chicago, que posteriormente se llamó Iglesia Moody, pastoreada en aquel tiempo por R.A. Torrey. El pequeño William no tardó en escuchar, entender y responder al Evangelio. Un domingo, cuando tenía 7 años de edad, en el culto se estaba preparando para distribuir los elementos de la cena del Señor. Mary le dijo en voz baja: ¿No te parece que es hora de comenzar a pensar en esto, William? Y él respondió: Ya lo he pensado. Y cuando se distribuyeron los elementos, él tomó el pan y la copa. Eso no era exactamente lo que Mary tenía en mente. Después del culto, ella habló con el pastor Torrey y él le pidió a William que viniera a hablar con él al día siguiente. Fácilmente el pastor quedó convencido de que William realmente había creído en el Señor y pronto fue bautizado y recibido en la membresía de la iglesia. Pronto William mostró un interés peculiar por todo asunto espiritual y logró hacer grandes avances en su crecimiento y madurez espiritual. Por su propia iniciativa, adquirió el hábito diario de dedicarse seriamente al estudio bíblico y a la oración. Todos los días antes de ir a la escuela, él y su madre oraban juntos de rodillas, pidiendo que William pudiera experimentar el poder de Cristo en su vida.
Oraban pidiendo que él se rindiera gozosamente a la voluntad de Dios para que pudiera dar gloria a Dios durante ese día. Mary respondió al interés de William haciendo mayores esfuerzos para enseñar e instruir a su hijo junto con sus otros hermanitos. Se convirtió en un hábito suyo el reunir a sus hijos para tener clases bíblicas. Durante una de esas clases les pidió que escribieran lo que les gustaría hacer cuando fueran grandes. La respuesta de William mostró su entusiasmo infantil, así como también una madurez notable. Cuando crezca, quiero ser un hombre honesto, un hombre de verdad, amable, bondadoso y fiel. Dios iba a bendecir y a conceder ese deseo. Desde la niñez, William fue muy apegado a su madre. Su padre también estaba presente en su vida, un padre involucrado, un hombre de fe. Pero William y su madre tenían una relación especial, desarrollando un lazo fuerte de amistad. El mejor de sus biógrafos escribiría lo siguiente: más que un hijo, era un amigo cercano. Constantemente procuraba sus oraciones y consejos y confiaba en la sabiduría de su madre. Ella era su aliada y su confidente. A fin de cuentas, a ella le iba a tocar entregar a su hijo a la voluntad de Dios. Como uno de los privilegios de la posición social de su familia, William tuvo la oportunidad de viajar por el mundo durante su año sabático. Sus padres contrataron a Walter Edman para que acompañara a su hijo y lo eligieron principalmente por su respetable carácter cristiano. Juntos viajaron por Asia, el Oriente Medio y Europa. En ese viaje pudieron ver la depravación espiritual del mundo y pasaron tiempo con muchos misioneros. Desde Japón, William escribió a su madre lo siguiente: te encargo de que le pida a Dios su mejor plan para mi vida. No es algo difícil de hacer, porque ya he estado orando por eso mismo durante mucho tiempo. Aunque nunca pensé seriamente ser misionero, sino hasta hace poco, bien sabes que he mostrado algo de interés en esa línea. Creo que este viaje va a ser de gran ayuda para mostrarme la situación desde una nueva luz. De hecho, ese viaje encendió una chispa que nunca se apagaría en su vida. A su regreso del viaje, William regresó a la Universidad de Yale y lo primero que hizo fue clavar este versículo en la pared de su dormitorio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Y en la primera hoja de su Biblia escribió: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. No tardó en darse a conocer en la universidad por su generosidad financiera, por su celo espiritual y su liderazgo. Uno de sus compañeros escribió sobre él lo siguiente: llegó a la universidad mucho más adelantado, espiritualmente, que cualquiera de nosotros. Ya le había dado su corazón a Cristo en entrega total y verdadera. Los que éramos sus compañeros de clase aprendimos a confiar en Él y a encontrar en Él una fortaleza que era sólida como una roca, simplemente por su propósito definido y fijo y por su consagración. Cuando llegó el tiempo de su graduación, ya estaba seguro de que Dios lo había llamado al campo misionero. Aunque algunos le advertían que iba a desperdiciar una vida tan privilegiada, él simplemente respondía: nunca has visto el paganismo. Durante ese tiempo murió su padre de manera repentina
y William se acercó todavía más a su madre, pues se convirtió en la fuente principal de consuelo humano para ella. Como deseaba ayudarla en su dolor, se comprometió a escribirle todos los días. Al completar sus estudios en Yale, William ingresó al seminario de Princeton, donde estudió con teólogos tan notables como John Gresham Machen, y se graduó en 1912. El 9 de septiembre fue ordenado al ministerio en la iglesia Moody en Chicago, y eso le permitió comenzar a trabajar en la misión al interior de China. Se había enterado de un grupo musulmán no alcanzado en China y decidió llevarles el evangelio. Aunque la ordenación de su hijo fue un momento de gran gozo para Mary, también había una mezcla de dolor, porque significaba la seguridad de su partida. Ella lo había consagrado al servicio del Señor y ahora tenía que entregarlo. El biógrafo de William dice: estuvieron de pie juntos y la fuerza de él la había ayudado tanto como su ternura. Pero hasta este momento, la separación había sido solo una posibilidad. Ahora se veía como algo más cercano. Como bien lo sabía la señora Borden, la ordenación de su hijo significaba que estaban dispuestos a hacer un sacrificio que parecía costarle a ella la vida misma. William pasó su último domingo en Estados Unidos, adorando con su madre y con el grupo de oración al que ella pertenecía. Tan pronto como William salió, ella le escribió sobre el consuelo que había recibido ese día. Citó Lucas 2:10. Buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y le explicó cómo esas palabras ahora tenían un significado más profundo porque se había sentado al lado de su hijo misionero. Nunca dejaré de agradecer la rica bendición que ha sido para mí, querido, consuelo y fortaleza durante todos tus años para tu madre devota. Qué año nuevo tan próspero se está desplegando ante ti. Fue muy hermoso tenerte con nosotros en nuestro pequeño círculo de oración. Uno más de los toques de amor que Dios me ha dado en estos últimos días. Nunca más volvería a ver a su hijo. William llegó a Egipto en diciembre de 1912 para comenzar sus estudios del árabe. Pero solo 3 meses después de su llegada, cayó enfermo de meningitis cerebral. Lamentablemente no se pudo notificar a Mary de la enfermedad de su hijo, porque ella se había embarcado en un viaje lento hacia Egipto para pasar el verano con él. William resistió durante unas pocas semanas. A menudo preguntaba por su madre y repetía una y otra vez: pobre mamá, pobre mamá. Cuando Mary finalmente arribó, se apresuró a estar a su lado, pero llegó 4 horas después de su muerte. William murió el 9 de abril de 1913. Tenía solo 25 años de edad. Mary partió de Egipto con la Biblia de William y notó que en la contraportada estaba escrito: sin reservas. William lo había escrito cuando decidió ser misionero en vez de seguir una carrera lucrativa en el negocio familiar. Más tarde añadió ahí la frase sin retirada. Y finalmente, justo antes de su muerte,
escribió sin remordimientos, sin reserva, sin retirada, sin remordimientos. Esas palabras sobrevivieron después de su muerte y dieron testimonio de su celo, de su compromiso y de su entrega. Fue sepultado en un modesto cementerio estadounidense en El Cairo, y su lápida dice estas sencillas palabras: sin Cristo no hay explicación para una vida como esta. Durante toda la vida de William, él y su madre le habían pedido a Dios que se hiciera su voluntad. Y así fue de alguna manera, aunque no como ninguno de los dos lo hubiera esperado. Si eres mamá, tú también debes orar. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pídelo para ti misma y también para tu hijo, para entregarlo a la voluntad de un Dios fiel. Y al orar, al abrir tus manos hacia Dios, puedes confiar en que todo lo que se entregue a la causa de Cristo, tus posesiones, tu vida, tus hijos, serán usados para su gloria eterna y para nuestro bien eterno. Esta historia siempre me ha dolido mucho. Casi me negué a volver a leerla, pero lo hice porque es hermosa en su inspiración y convicción. Creo que al compartirla muestra las aplicaciones más poderosas de esa conmovedora historia. ¿Estamos dispuestas realmente como mamás a orar que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, cuando se trata de la vida de nuestros preciosos hijos? Si todavía no estamos listas para hacerlo, tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que tengamos más certeza de su bondad y de que podemos confiar plenamente en su amor, incluso si el resultado es tan devastador como perder un hijo justo en el momento en que está entregando toda su vida a Cristo. Seguramente esta querida mamá habrá enfrentado la tentación de preguntar por qué, de pelearse y lanzarse en contra de ese final tan triste en la vida de su hijo. Pero ella había dedicado tiempo y esfuerzo durante esos 25 años como madre para invertir en su propio crecimiento espiritual. Y tal vez esa sea la clave de toda su historia. Ella no se convirtió de repente en una cristiana madura cuando su hijo murió. Alguien que pudiera aceptar la voluntad de Dios con fe, perseverancia y confianza. No. Su respuesta y su supervivencia ante este tremendo quebranto de corazón tuvo que ver directamente con la relación que ya tenía con Cristo, fortalecida con muchos años de oración, estudio, ministerio y con el desarrollo de una cosmovisión bíblica. De otra manera, ¿qué fundamento pudo haber tenido para enfrentar este tipo de tragedia? En realidad, esta historia muestra la fe en Cristo de un hijo, la que es igualada por la fe de su madre. Ambos confiaron plenamente y al final ambos hicieron el sacrificio final por la causa de Cristo. William con su propia vida y Mary con la vida de su querido hijo. Supongo que la pregunta que tenemos ante nosotras es esta: ¿hemos pasado suficiente tiempo en la palabra de Dios, en oración, para aprender quién es Dios y para comprender en verdad lo que Cristo ha hecho? No veo que exista otro camino para que una madre pueda orar con sinceridad: Señor, que se haga tu voluntad.
Y sin embargo, esto es lo que estamos llamadas a hacer, incluso y tal vez especialmente cuando se trata de nuestros bebés. Señor, ayuda a mi incredulidad.